Saludos amigos y amigas de YouTube. Sean bienvenidos una vez más a este su canal Vuelo Profético. Una vez más me encuentro aquí con ustedes para compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Estamos en esta serie que se llama Profecías para nuestro tiempo, Daniel y Apocalipsis revelados. Y por ser el nombre de esta serie, vamos a empezar a ver cómo hay profecías que son para nuestro tiempo, como Daniel, que es el primer libro que vamos a estar estudiando, es un libro para nuestros días, así como ustedes pueden ver en la imagen. Y además también vemos que la Biblia lo confirma, que Daniel es un libro para nuestros días, porque Daniel capítulo 12, versículo 4 nos dice lo siguiente: a Daniel le fueron dichas estas palabras, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y eso está en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4. Y además pueden ver aquí cómo se muestra la figura, la imagen de un libro que está sellado para ilustrar el libro de Daniel, que está sellado. Pero como las profecías de Daniel son para el tiempo del fin, o sea, vamos a ver cómo esas profecías han llegado a nosotros hoy y son para nuestros días. Por eso Daniel es un libro para nuestros días y eso lo vamos a empezar a ver en este nuevo episodio, donde ya vamos a entrar estudiando las profecías, empezando por el libro de Daniel. Vamos a ver el capítulo 2 del libro de Daniel. Ese es el primero de los capítulos que vamos a estar estudiando. Pero primero me gustaría que antes de empezar pudiéramos tener una oración para que el Señor pueda conducirme a mí y también para que pueda impresionar cada una de sus vidas con el mensaje que estaré presentando de su palabra. Así que vamos a orar. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias Padre por todo su amor y su gran misericordia. Gracias por darme esta oportunidad en la cual puedo presentar un mensaje más de su palabra. Oh Señor, úsame con el poder de su Espíritu para que su mensaje pueda llegar claro, audible, entendible y que usted pueda impresionar las vidas de las personas que estarán viendo este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, así que vamos a estar viendo Daniel capítulo 2 y me gustaría también decirles que el tema que, basado en este capítulo, el tema que le he puesto a este episodio se llama El sueño profético que revela la historia del mundo. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Daniel capítulo 2? Bueno, vamos a verlo en el desarrollo de este tema. Vamos a ver cómo esto tiene que ver. Ustedes pueden ver cómo está la figura de una persona como que está durmiendo. Vamos a ver de qué trata todo esto. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Daniel. Vamos a ver cómo Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor viene siendo el que se puede ver, la persona que está como durmiendo en la imagen. Entonces vamos a ver cómo Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Pero vamos por partes. Voy a leer desde el versículo 1 de Daniel capítulo 2. Y nos dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Aquí me detengo para explicarles quién era Nabucodonosor. Nabucodonosor fue rey de Babilonia. Nabucodonosor fue quien llevó cautivo a Daniel y a sus amigos y también a su pueblo. Entonces, cuando ellos fueron, Nabucodonosor y toda su gente, para llevárselos a Daniel y a sus amigos, que eran hijos de nobles. Entonces, esto sucedió en cumplimiento a lo que el Señor había dicho, porque el pueblo de Israel, desde los reyes, se habían apartado del Señor. Entonces Dios los entregó en sus manos al rey Nabucodonosor para que ellos fueran llevados por 70 años cautivos en Babilonia. Entonces es muy interesante porque ahora en el capítulo 2, luego de lo que se menciona en el capítulo 1 del libro de Daniel, porque en el capítulo 1 nosotros podemos ver cómo ellos son llevados a Babilonia, los judíos. Entonces aquí vemos cómo en el capítulo 2 se habla acerca de Nabucodonosor nuevamente, y entonces se nos dice que Nabucodonosor tuvo sueños y que su espíritu se perturbó y se le fue el sueño. En esos tiempos los sueños, para los reyes y para las personas y para los faraones incluso, los sueños eran revelaciones
que le daban los dioses, por así decirlo. Pero vamos a ver que este sueño que tuvo Nabucodonosor no fue un sueño de los dioses paganos que él veneraba. Vamos a ver que este sueño es un sueño, es una revelación de Dios, del Dios verdadero, del Señor. Entonces eso lo vamos a ver. Pero también seguramente nosotros hemos tenido tal vez sueños en los cuales tal vez se nos ha ido, por así decirlo, el sueño para nosotros seguir durmiendo. Este fue un caso, pero vamos a ver que este no fue cualquier caso, porque el sueño que tuvo Nabucodonosor tiene una importancia profética para nuestro tiempo. Por eso el tema para este episodio se llama de esa manera, el sueño profético que revela la historia del mundo. Y eso lo vamos a ir viendo. Ahora, Nabucodonosor, cuando tiene problemas, vemos en el versículo 2 que el rey hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Es muy interesante porque Nabucodonosor estaba soñando y tiene este problema que no logra recordar lo que ha soñado. Y es interesante porque el rey manda llamar a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los caldeos. Y aplicándolo a la vida presente que nosotros vivimos, ¿a quién nosotros acudimos cuando tenemos algo que nos perturba, cuando tenemos algún problema? ¿A quién nosotros llamamos? Aquí vemos que Nabucodonosor llamó a los magos, a los astrólogos y a los encantadores y a los caldeos. Pero nosotros, ¿a quién llamamos cuando tenemos un problema en el cual estamos perturbados? ¿A quién nosotros llamamos? Esto es para reflexionar, para meditar. Aquí este rey llamó a estas personas. Y es interesante que el rey les cuenta que él ha tenido un sueño. Y entonces el rey quiere saber el sueño. Y entonces estos caldeos, estos sabios, le dicen al rey que le cuente lo que él ha soñado y le mostrarán entonces la interpretación. Pero entonces vemos en el versículo 5 lo que sigue diciendo el texto bíblico. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea que el asunto que el rey tenía, ese sueño era muy importante para él, porque si no le interpretaban el sueño, si no le decían lo que él había soñado, entonces iban a ser hechos pedazos y entonces no iban a poder estar viviendo para poder entonces hacer lo que ellos comúnmente hacían como sabios, magos y encantadores, que era lo que eran esos sabios, por así decirlo. Es interesante esto, y ahora el versículo 6 nos sigue diciendo, el rey les dice: y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. El versículo 7 dice: respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Y es cierto, porque seguramente nosotros tal vez hemos tenido sueños y no recordamos tal vez lo que hemos soñado, y que venga otra persona y que nos diga a nosotros lo que nosotros mismos no recordamos. Eso es imposible. Humanamente hablando, eso es imposible. Entonces, los caldeos siguen diciendo: porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Esto es muy interesante porque vemos en principio, como leímos al principio, que el rey tiene un sueño, ese sueño le perturba, y el rey llama a sus encantadores, a sus sabios, a sus caldeos,
a sus magos para que le den una interpretación, y ellos mismos no pueden darle la interpretación, ni siquiera decirle al rey, mostrarle lo que él había soñado. Entonces ellos tienen que reconocer que hay un Dios cuya morada no es con la carne. ¿Quién es este Dios? Vamos a ver que ese Dios es el Dios de Daniel, es el Dios que revela los misterios. Y eso también tiene una aplicación para nosotros, porque cuando nosotros tenemos un problema, cuando algo nos perturba, a quien nosotros tenemos que acudir no es a los magos, no es a los encantadores, no es a los caldeos, no es al hombre a quien tenemos que acudir, es a Dios, al Dios que está por encima y que es el único Dios verdadero, que vamos a ver que es el único que puede declarar al rey lo que el rey no puede encontrar una respuesta a través de sus encantadores, de sus sabios y de sus caldeos, ni siquiera una interpretación, solamente el Dios cuya morada no es con la carne, ese es el Dios verdadero, el único que puede revelar los misterios, y eso lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo. Vamos a ver lo que dice el versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Es interesante porque vimos que Nabucodonosor, cuando tiene un problema, a quien acude es a los sabios, a los encantadores, a los magos. Y Daniel, en contraste con el rey Nabucodonosor, a quien acude por ayuda cuando tiene un problema es a Dios. Porque el rey había mandado a matar a todos los sabios, porque había demostrado que eran inútiles, inservibles. Pero entonces Daniel se muestra valiente, se muestra leal al deber. Y entonces Daniel pide ayuda a su Dios cuando tiene un problema. Lo mismo tenemos que hacer tú y yo cuando algo nos perturba, cuando no entendemos algo. A quien debemos de acudir no es al hombre, no es al mago, no es al encantador, no es al adivino, no es al caldeo, no es a cualquier otra persona que nos puede revelar, adivinar el futuro. A quien tenemos que acudir es a Dios cuando tenemos un problema. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel estaba ahora orando porque estaba pidiendo misericordia del Dios del cielo, para que entonces Dios le mostrara este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia, porque Daniel era parte de los sabios, solamente que Daniel servía al único Dios verdadero, al Dios que no habita con la carne, al Dios que revela los misterios. Pues eso nos dice el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y aquí me detengo, porque esta expresión, quita reyes y pone reyes, es la clave para entender lo que más adelante vamos a ver que Dios le reveló a Daniel, que Dios quita reyes y pone reyes. Y sigue diciendo el texto: da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto Daniel fue a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación?
Ahora, yo me detengo aquí, me imagino la escena, porque el rey había buscado a los más sabios que tenía de su reino, y si ellos eran los más sabios y no le habían dado la interpretación, ¿cómo Daniel, que era uno de los exiliados, de los cautivos, que habían llegado desde Jerusalén a Babilonia, podría darle la interpretación de su sueño? Porque si los más sabios, que eran los primeros que él buscó de su reino, no le habían dado la interpretación, no le habían explicado el sueño que él había tenido, ¿cómo Daniel le iba a poder explicar a Nabucodonosor lo que él había soñado y darle una interpretación? Eso era como una especie como de burla. Pero vamos a ver lo que dice Daniel. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero dice ahora el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. O sea, Daniel reconoce, en primer lugar, que el misterio que el rey demanda, nadie que sea humano, nadie que sea sabio, astrólogo o mago, lo puede revelar al rey. Daniel reconoce que hay un Dios en los cielos, que ese es el Dios que no habita en la carne, porque es el Dios de los cielos, es el que revela los misterios y es el que le va a hacer saber a Nabucodonosor lo que va a pasar. Este sueño no es un sueño común, porque también se habla de visiones que él ha tenido en su cama y se le va a mostrar a Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea que este sueño, además de ser un sueño, no es un sueño común, porque este sueño vamos a ver que es una profecía. Este sueño es una profecía que contiene lo que veremos. Vamos a ver lo que Daniel nos sigue contando acerca de lo que soñó Nabucodonosor, porque ahora Daniel le va a decir a Nabucodonosor lo que él ha soñado. Dice el versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, o sea, en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces vamos a ver ahora la interpretación de este sueño. Y algo muy interesante, vamos a comprobar ahora con la interpretación de este sueño que la escuela historicista, como vimos en la introducción de este tema, es el método correcto para interpretar las profecías de Daniel y también del Apocalipsis, porque ahora vamos a demostrarlo. Ahora vamos a ver la interpretación para demostrar esto. Vamos a ver lo que nos dice. Dice el versículo 31. Daniel le dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Ahora voy a demostrar ahora lo que les había dicho sobre la escuela historicista. Pues dice el versículo 37, ahora es la interpretación, por lo que ya vimos el sueño que Nabucodonosor había tenido. Ahora Daniel va a dar la interpretación que Dios le reveló. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, aquí podemos ver cómo en el sueño que Nabucodonosor había tenido, que Daniel le muestra porque Dios se lo ha revelado para hacérselo saber a Nabucodonosor, en la cabeza de oro era parte de la estatua, porque la estatua la cabeza era de oro.
Entonces la cabeza de oro representa a Nabucodonosor, como vemos aquí, representa a su reino, porque un rey representa a una nación, a un reino. Entonces se le dice a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. O sea, era un símbolo, esa imagen, esa cabeza de oro del reino de Nabucodonosor, que era Babilonia. Entonces aquí podemos ver el punto de partida para nosotros entender esta profecía. Y dice el verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Cuál fue el reino que se levantó después del reino de Babilonia? Bueno, históricamente, aquí aplicamos la escuela historicista porque ya vimos que Babilonia históricamente existió. Babilonia existió y eso, y veremos documentos que corroboran estos reinos que vamos a estar viendo. Pero vemos que la cabeza de oro es Babilonia. Después de Babilonia, el reino que se levantó fueron los medos y los persas. Eso lo podemos confirmar con la historia. Aquí podemos entonces confirmar la escuela historicista, porque la misma Biblia nos está trazando la pauta de cómo debemos entenderla, cómo debemos interpretar las profecías, porque nos dice que después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Cómo sabemos cuál fue el reino que se levantó después de Babilonia? Bueno, a través de la historia, porque la historia nos dice que después de Babilonia hubo otro reino, que fueron los medos y los persas. Y ahora nos sigue diciendo el texto, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Cuál fue ese reino que fue de bronce, que dominó sobre toda la tierra? Bueno, primero vemos la cabeza de oro, que ya vimos que es Babilonia. Después vemos otro reino inferior al de Babilonia, que fueron los medos y los persas. Y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Cuál fue ese reino? Bueno, fueron los griegos, fue Grecia. Ahora nos dice el versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este cuarto reino, después de Grecia, siguiendo la escuela historicista, la historia nos dice que después de Grecia, después del tercer reino de bronce, el reino que vino fue Roma, la Roma imperial. Entonces Roma aquí está representada como ese reino fuerte, como hierro. Y ahora dice el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Después de la Roma imperial, después de la Roma imperial, siguió fue la Roma papal. Y cuando se nos dice que este reino estaba dividido, vamos a ver por qué. Nos dice el versículo 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y dice el verso 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Los pies representan a los reinos bárbaros. En el contexto de la Roma, cuando la Roma imperial cayó, el Imperio Romano de Occidente, se dividió entonces en 10 tribus o reinos bárbaros. Y entonces, con la caída de 3 reinos bárbaros, entonces surgió lo que fue la Roma papal, los pies de hierro y de barro que se mencionan aquí en la profecía. Y cuando dice que se tratarán de mezclar por medio de alianzas, pero no se unirán, esto describe perfectamente a la Unión Europea, porque se han tratado de unir de diferentes maneras, pero no lo han conseguido. Aquí estamos viendo un cuadro del mundo en la actualidad que trata de unirse. Europa ha tratado de unirse, pero no lo ha conseguido. Entonces, esos 10 reinos o bárbaros llegaron a ser los países que hoy conocemos de Europa. Y bueno, eso lo vamos a confirmar también, porque más abajo, como les dije, vamos a ver cómo todo esto cómo todo esto es así como les estoy mencionando, porque hay documentos que corroboran que esto es así. Entonces vamos a seguir viendo más abajo, pero ya hemos visto que después del cuarto reino, antes de seguir más para abajo, después del cuarto reino, que es la Roma imperial, están los pies de hierro y de barro, que representa a la Roma papal, y los dedos de los pies de la estatua representan a las 10 tribus bárbaras o reinos bárbaros que llegaron a ser lo que hoy son los países de Europa.
y Europa ha tratado de unirse, como nos decía la profecía, pero no lo han conseguido. Entonces se cumple la profecía. Estamos en el tiempo donde dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, nosotros podemos ver que al final el reino que va a imperar va a ser el reino de Dios. Nosotros estamos en el tiempo cuando Dios va a reinar. Estamos en el tiempo cuando los reinos de este mundo van a ser destruidos y el Señor va a tener el control, el dominio universal. Así que esto es esperanzador porque nosotros vivimos en este mundo y en este mundo hay mucha injusticia en los gobiernos, en los presidentes, pero qué bueno que al final Dios va a poner fin a este mundo, a los reinos de este mundo que son malos, y Dios va a establecer su propio reino de justicia. Y ese reino nunca va a ser destruido, así como los demás reinos, porque es el reino eterno de Dios, que jamás será destruido. Ahora, después de que Daniel le dio esta interpretación al rey, me llama la atención lo que dice el versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciese presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Así que esto es muy interesante, ver cómo Nabucodonosor se postra, pero es para reconocer la superioridad al Dios de Daniel, porque el rey dice que el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Nabucodonosor, que era un rey pagano, reconoce al Dios de Daniel, que es el Dios verdadero, porque él pudo hacer lo que los demás dioses que él tenía a través de los otros sabios que él había buscado al principio no pudieron hacer, que fue revelarle el misterio del sueño que él había tenido y ahora darle su interpretación. Y ya hemos visto que este sueño es más que un sueño común que tuvo Nabucodonosor, es un sueño profético que revela la historia del mundo desde el momento cuando el profeta recibió la profecía, esa revelación que Dios le mostró. Primero el sueño a Nabucodonosor y luego Dios le mostró a Daniel lo que el rey había soñado y le mostró la interpretación. Y entonces ese sueño, esa interpretación también ha llegado a nuestros días, porque ahora vamos a ver con documentos históricos cómo todo eso se cumple en la historia. Aunque ya les he dado un matiz para que puedan ver cómo la misma Biblia nos dice que la escuela historicista es el método correcto para entender las profecías. El versículo 49 nos dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Así que Daniel, por haber sido fiel en revelar, en darle al rey la interpretación, porque Daniel le había dicho al rey que le iba a dar la interpretación, le iba a dar una explicación, y así fue. Daniel oró al Señor y Dios le ayudó y Dios le mostró la verdad acerca de este asunto. Y así Dios también puede ser contigo y conmigo, querido amigo y amiga que me estás escuchando. Si somos leales a Dios, si somos fieles a Dios, si nosotros lo buscamos a Él cuando tenemos un problema, seguro que Dios nos va a dar una respuesta. Y al final, así como Daniel, Dios va a ser glorificado en nosotros. Los demás también, así como Nabucodonosor, van a reconocer que hay un Dios, que el Dios a quien nosotros servimos es el Dios verdadero, el que revela los misterios. Y Dios va a hacer que nosotros podamos estar en una mejor posición, en un mejor lugar. Pero tenemos que ser fiel, así como Daniel lo fue. Ahora, aquí podemos ver el bosquejo de Dios acerca de la historia del mundo. Ya les mencioné que la cabeza de oro es Babilonia. La cabeza de oro, Babilonia desde el 605 hasta el 529 a.C.,
fue que estuvo este imperio de Babilonia. Entonces, esta es la cabeza de oro. Luego están los brazos y el pecho de plata, que representa a los medos y a los persas, Medo-Persia, que gobernó del 539 hasta el 331 a.C. Vemos aquí el vientre y los muslos de bronce, como nos decía la profecía. Representa a Grecia. Del 331 hasta el 168 a.C. estuvo este imperio. Las piernas de hierro representa a Roma, específicamente la Roma imperial, desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Estuvo este imperio, fue uno de los que más duró, el imperio romano. Y tenemos los pies de hierro y de barro con los dedos, que representa Europa dividida. Porque cuando el imperio romano cayó, el imperio romano de Occidente, y vamos a ver también por qué se toma el imperio romano de Occidente, cuando este imperio cayó, se dividió en 10 reinos o tribus bárbaras, como ya les había dicho, y entonces esos reinos llegaron a ser lo que hoy son los países de Europa. Entonces Europa dividida, porque nos decía la profecía, como vimos, que tratarían de unirse, pero no lo conseguirán. Y eso es precisamente lo que sucede en los países de Europa, en Europa, que han tratado de unirse, pero no lo han conseguido. Esto muestra el contexto que nos decía la profecía en el cual iba a estar el mundo, en el tiempo cuando la piedra iba a impactar la imagen, y entonces sería el reino de Dios, que vamos a ver que es la segunda venida de Cristo. Y estamos cerca de ese evento porque ya estamos en la parte de los pies. Ya no estamos en la cabeza, ni siquiera en los brazos y el pecho de plata, ni tampoco en el vientre, ni tampoco en las piernas. Estamos en la parte final, en los pies y en los dedos. Entonces, estamos en ese contexto. Ahora vamos a seguir. Vamos a ver ahora documentos históricos, como les había dicho, que corroboran los reinos de Daniel capítulo 2. Vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver primero cómo la caída de Babilonia se cuenta, está en documentos históricos. Aquí nos dice que la caída de Babilonia ocurrió en el año 539 a.C., cuando el imperio persa conquistó el imperio neobabilónico. El éxito de la campaña persa, dirigida por Ciro el Grande, puso fin al reinado de la última dinastía nativa de Mesopotamia y dio a los persas el control sobre el resto del creciente fértil. Entonces aquí podemos ver esta información y sigue diciendo: Nabonido, el último rey babilónico e hijo de la sacerdotisa asiria Adagupi, había ascendido al trono al derrocar a su predecesor Labashi Marduk en el 556 a.C. Durante largos periodos confiaría el gobierno a su hijo y príncipe heredero Belsasar, cuyo mal desempeño como político le hizo perder el apoyo del sacerdocio e incluso de la clase militar, a pesar de su capacidad como soldado. Al este, el poder político y militar de los persas había crecido a un ritmo rápido bajo la dinastía aqueménida, y en 540 a.C. Ciro había iniciado una campaña ofensiva contra el imperio neobabilónico. A finales del 539 a.C., el ejército persa obtuvo una victoria crucial en la batalla de Opis, entrando triunfalmente en la ciudad de Babilonia. Y aquí vemos que este artículo ofrece una visión general de la caída de Babilonia en 539, detallando cómo el imperio persa, liderado por Ciro el Grande, conquistó el imperio neobabilónico. Aquí pueden ver también el enlace donde está esta información. Entonces pueden ver que esto es histórico. Babilonia existió. Nabucodonosor fue rey de Babilonia. Y bueno, fue cuando Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor, estuvo gobernando en Babilonia cuando cayó este imperio. Y Belsasar también se menciona en la Biblia. Ahora, vamos a ver que Herodoto, que fue un historiador griego, habla sobre la captura de Babilonia por Ciro, porque Ciro era el rey persa. Y vimos que en la imagen que los persas y los medios están representados por el pecho y los brazos de plata. Entonces vamos a ver, pueden ver en la imagen, pueden hasta tirarle un capture, y pueden ver, no voy a leerlo todo, pueden tirarle capture, como dije, para que ustedes puedan ver puedan leerlo detenidamente, cómo fue este proceso de la conquista de Babilonia por Ciro. Voy a leer solamente esta parte que está aquí. Dice:
Voy a leer desde esta parte que dice: acto seguido, los persas, que habían sido dejados para este propósito en Babilonia, a la orilla del río, entraron en el arroyo, que ahora se había hundido, hasta llegar a la mitad del muslo de un hombre, y así entraron en la ciudad. Si los babilonios hubieran sido informados de lo que Ciro estaba haciendo, o si hubieran notado su peligro, nunca habrían permitido que los persas entraran en la ciudad, sino que los habrían destruido por completo, porque habrían cerrado todas las puertas de las calles que daban acceso al río, y subiendo a las paredes a ambos lados del arroyo, habrían atrapado al enemigo, por así decirlo, en una trampa. Pero tal como sucedió, los persas lo sorprendieron y tomaron la ciudad, debido al gran tamaño del lugar. Los habitantes de las partes centrales, como declaran los residentes de Babilonia, mucho después de que las partes exteriores de la ciudad fueran tomadas, no sabían nada de lo que había sucedido, pero como estaban ocupados en un festival, continuaron bailando y divirtiéndose hasta que se enteraron de la captura. Tales fueron pues las circunstancias de la primera toma de Babilonia. Aquí Herodoto, historiador griego, describe cómo Ciro el Grande tomó Babilonia en octubre del 539 a.C., detallando el proceso de conquista y el impacto en las provincias circundantes. Aquí pueden ver también el enlace donde está esa información. Entonces pueden ver que esto fue un acontecimiento histórico, real, la toma de Babilonia. Ahora vamos a ver que la Biblia dice que Babilonia fue tomada por los medos y los persas, como ya vimos con la historia, y también que se estaba celebrando una fiesta en Babilonia en ese momento, así como Herodoto nos había registrado que se había dado una fiesta en el momento cuando Ciro había llegado para capturar la ciudad, Babilonia. Vamos a ver cómo la Biblia también nos habla acerca de esto. Nos dice la Biblia: el rey Belsasar hizo una gran fiesta, a la que invitó a las 1000 personas más importantes de su reino. Todos los asistentes a la fiesta bebieron mucho vino. También Belsasar bebió mucho vino. Y ya borracho mandó traer las copas de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Las mandó traer para que él y sus invitados siguieran bebiendo en ellas. Y mientras bebían, cantaban alabanzas a sus dioses, que eran simples estatuas de oro, plata, cobre, hierro, madera y piedra. Y eso está en Daniel capítulo 5, versículo 1, hasta el versículo 4, en la traducción en lenguaje actual de la TLA, en la traducción en lenguaje actual. Entonces vemos cómo se confirma que hubo una fiesta en ese momento cuando se tomó Babilonia, pero vamos a seguir leyendo para que la Biblia nos siga diciendo cómo fue tomada Babilonia. Nos dice el libro de Daniel: su majestad ya sabía todo esto, porque había una escritura en la pared y nadie podía dar la interpretación. Y como vimos en Daniel capítulo 2, que el rey igualmente Belsasar mandó llamar a los encantadores, a los sabios, a los magos, a los sabios de su reino, y ninguno de ellos pudo darle la explicación acerca de lo que estaba escrito en la pared. Y eso que estaba escrito en la pared estaba escrito porque Belsasar, como vimos en el texto, había tomado del templo, había tomado las copas que eran del templo de Jerusalén, del templo de Dios, y esto es abominación. Entonces Dios había permitido que se escribiera en la pared. Entonces nadie podía darle la interpretación, nadie podía darle una explicación acerca de esto. Entonces llaman a Daniel para resumir la historia. Y Daniel entonces también le hace un recuento de lo que fue su padre, de lo que fue su abuelo Nabucodonosor, que a Nabucodonosor se había arrepentido porque él incluso había pasado por 7 tiempos, por 7 años, en los cuales habían dado entre las bestias. Y fue porque él se había enorgullecido acerca de que él decía que Babilonia era esa ciudad grande de él que él había edificado. Y Dios entonces lo humilló, pero Nabucodonosor se había arrepentido. Entonces por eso Daniel le dice: su majestad ya sabía todo esto, y aunque lo sabía no quiso ser humilde, así como su abuelo Nabucodonosor, que al final tuvo que reconocer al Dios del cielo. Al contrario, su majestad mandó traer las copas del templo de Dios, y en ellas bebieron su majestad y todos sus invitados. Para colmo, en vez de que usted adorara al Dios que lo hizo y que tiene poder sobre su vida, tanto usted como sus invitados adoraron a sus dioses. Esos dioses no pueden ver, ni oír, ni pensar.
pues están hechos de metal, de madera y de piedra. Tales acciones de su majestad hicieron enojar al Dios del cielo. Por eso él mandó que la mano escribiera Mené, Mené, Tekel y Parsin, que era lo que estaba escrito. Y esto es lo que significan estas palabras. Mené quiere decir que Dios ha decidido poner fin al reinado de su majestad. Tekel quiere decir que Dios concedió a su majestad una oportunidad, pero su majestad no la aprovechó. Parsin quiere decir que Dios partirá en dos el reino de su majestad y que se lo dará a los medos y a los persas. Enseguida el rey Belsasar ordenó que vistieran a Daniel como a un príncipe. También hizo anunciar que en todo el reino Daniel tendría el tercer lugar, de mayor importancia y autoridad. Y esa misma noche mataron a Belsasar, rey de los babilonios. Así Darío llegó a ser rey de los medos. Cuando esto sucedió, Darío tenía 62 años. Y eso está en Daniel capítulo 5, versículo 22 hasta el versículo 31. Ahora, vemos cómo Daniel está viendo el cumplimiento de las profecías que le había dado en un principio a Nabucodonosor. Daniel está viendo las primeras señales, los primeros cumplimientos de esa profecía que le había dado, porque Dios le muestra ahora que los medos y los persas son los que van a venir ahora después de Babilonia. Y eso vimos que la cabeza de oro representaba a Babilonia, Nabucodonosor, su reino. Entonces luego vendrían otro reino inferior a Babilonia, que aquí podemos ver que son los medos y los persas. Entonces vemos cómo después, cuando reina Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor, entonces vemos cómo viene Darío y llega a ser el rey, que llega a ser el rey de los medos, y entonces ahora vemos cómo los medos y los persas son los que tienen el dominio sobre Babilonia. Ahora ya no existe el reino de Babilonia, ahora está el reino de los medos y de los persas. Vemos cómo la profecía de forma histórica se cumple. Ahora vamos a ver que Grecia conquistó Medo-Persia, y aquí podemos ver el nombre de Alejandro Magno. Desde un punto de vista superficial, la conquista del imperio aqueménida nos dice esta información, o sea, del imperio persa, por parte de Alejandro fue posible gracias a sus victorias en Graniscos, Isos y Gaugamela, pero enfatizar demasiado su importancia ha llevado a subestimar la fuerza y la tenacidad de la resistencia organizada o inspirada por las autoridades aqueménidas. La derrota militar no fue seguida por un colapso inmediato del imperio y una rápida e indolora toma del poder por parte de Macedonia. Aquí vemos que eso está tomado de la enciclopedia iránica, donde se habla de Alexander the Great, Alexander el Grande, como era también llamado Alejandro. Entonces vemos cómo este artículo describe que Alejandro ascendió al trono en el 336 a.C. y que desde el 334 a.C. en adelante dirigió su ejército contra el imperio aqueménida persa, cruzando el Asia Menor, derrotando a los persas en batallas decisivas y finalmente capturando los centros del poder persa como Babilonia, Susa, Persépolis. Entonces vemos aquí cómo esto es historia. Después de Medo-Persia, que es representada, como vimos en la imagen, por los brazos y el pecho de plata, vemos ahora que va el vientre de bronce, que representa a Grecia, el reino de Alejandro Magno. Y aquí podemos ver la batalla de Gaugamela, que fue una batalla decisiva de Alejandro contra los persas, contra los persas, y una de las batallas que definió el dominio absoluto de los griegos sobre los persas. Y bueno, vemos aquí también, y bueno, vemos que eso está tomado de la enciclopedia británica también. Así que pueden seguir confirmando y viendo que esto es histórico. Ahora voy a leer esto. La Biblia dice que Media y Persia fueron tomadas por Grecia. Pues nos dice la Biblia. En el libro de Daniel nos dice esto. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán, que eso es Persia. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaí, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y que tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después.
Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Eso está en Daniel capítulo 8, versículo 1 hasta el 4. Mientras yo consideraba esto, nos sigue diciendo Daniel, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi, que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y eso está en Daniel capítulo 8, versículos 5 hasta el 7. Entonces ahora vamos a ver qué tiene que ver este carnero, este macho cabrío, con Grecia, con Grecia que destruyó, que conquistó, mejor dicho, al imperio de los medos y de los persas. Vamos a ver ahora lo que nos sigue diciendo Daniel. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahora, la razón, vamos a ver esta nota, esta explicación, la razón por la cual un cuerno es más alto que el otro en el carnero, que sabemos ya que es Medo-Persia, es porque los persas fueron más altos y poderosos que los medos, y el rey primero de Grecia, que es representado como ese cuerno grande, es Alejandro Magno, quien era llamado también Alejandro el Grande. Entonces esto es interesante porque vemos que en Daniel capítulo 8 se vuelve a repetir la visión, pero ahora con figuras diferentes, con un carnero y un macho cabrío. Uno representa a los medos y a los persas y otro representa a los griegos. Y vemos cómo al final, vemos cómo vemos como el macho cabrío consigue derribar al carnero que representa a los medos y a los persas. Y es interesante porque el cuerno grande que tenía entre sus ojos, el macho cabrío, representa a Alejandro Magno, que también era llamado Alejandro el Grande. Esto es muy interesante. Entonces vemos cómo ya la profecía nos había dicho que esto iba a pasar y sucedió. Entonces vemos que esto se ha cumplido. Y sobre los cuernos que tenía el carnero, que uno era más grande que el otro, en un principio los medos fueron un poco más sobresalientes que los persas. Los persas al final llegaron a ser más sobresalientes que los medos. Por eso un cuerno era más grande que el otro. Los cuernos representan reinos, como podemos ver aquí, porque dice que representan los reyes de Media y de Persia. Entonces vemos cómo Grecia derrotó, conquistó a los medos y a los persas. Vemos cómo la profecía se cumple. Vemos cómo el mismo libro de Daniel nos menciona estos reinos y cómo la historia también lo hace. La historia confirma por esa razón la profecía bíblica. Ahora vamos a ver que Roma conquistó Grecia. Hubieron batallas que fueron decisivas en las cuales Roma pudo conquistar Grecia. Fue la batalla una de esas batallas fue la batalla de Corinto, que se peleó en el 146 a.C. Voy a leer este párrafo que dice que la batalla de Corinto del 146 a.C., también conocida como la batalla de Leucapetra o la batalla de Lecopetra, fue un enfrentamiento decisivo entre la República Romana y la ciudad-estado griega de Corinto y sus aliados en la Liga Aquea. La batalla marcó el final de la guerra aquea y el comienzo del periodo de dominación romana en la historia griega. Y también es notable por la destrucción completa y total de Corinto por parte de los romanos después de ella. Entonces vemos cómo esta batalla marcó el final de la guerra contra los griegos. Vemos ahora cómo está la dominación romana en la historia griega. Y es interesante. Y nos dice esta parte que resalté en negro, que después de lo cual el resto de Grecia fue subyugado por Roma. Y aquí pueden ver también la fuente donde se extrae todo esto. Entonces vemos que los reinos que hemos visto, que hemos mencionado y que mencionaba la profecía de Daniel son reinos históricos que se pueden comprobar. Vamos a ver ahora que hubo otra batalla que definió también, que puso fin al reino de Grecia. Para entonces el reino de Roma
el Imperio Romano tomara ahora el dominio, el control. Hubo esa batalla que fue la batalla de Pigna, como pueden ver, en el 148 a.C. Voy a leer el primer párrafo que dice que la batalla de Pigna se libró en el año 148 a.C. entre Roma y las fuerzas del líder macedonio Andrisco. La fuerza romana fue dirigida por Quinto Cecilio Metelo y salió victoriosa. La batalla jugó un papel importante en la decisión del resultado de la Cuarta Guerra Macedónica y vio la aniquilación de la última fuerza político-militar de Macedonia. Esto es muy importante. Voy a leer también este párrafo que está aquí. La batalla decidió el resultado de la guerra. Andrisco se vio obligado a huir de Macedonia y fue perseguido y capturado por los romanos antes de que pudiera reunir un ejército fuerte. Roma toma ahora el control directo de Macedonia, convirtiéndola en una provincia romana. Vamos a ver ahora, esto fue tomado de Wikipedia también, solo pueden buscar fácilmente esta información. Ahora, algo interesante, Alejandro Magno fue rey de Macedonia y fue a través de este reino griego que Alejandro conquistó Persia. Así que el control de Macedonia por parte de los romanos pone fin al reino que fue de Alejandro en un principio, como ya vimos, porque Alejandro conquistó Persia, a los medos y a los persas, y entonces ahora vemos como los romanos toman el control de Macedonia, que era el reino, era la sede del gobierno de Alejandro. Entonces vemos cómo Roma ahora es el reino que ocupa, que tiene el predominio, que tiene la hegemonía en ese momento. Ahora vamos a ver la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces ya hemos pasado por la cabeza de oro, que es Babilonia. Ya hemos visto el pecho y los brazos de plata, que son los medos y los persas. Ya hemos visto el vientre y los muslos de bronce. Ahora vamos a ver, y vimos también los pies, las piernas, mejor dicho, de hierro, que representa el Imperio Romano. Ahora vamos a ver que este imperio de Roma, como nos decía la profecía, Roma iba a caer. Vamos a ver ahora la caída del Imperio Romano de Occidente. En el 476, la posición del emperador romano de Occidente, nos dice esta información, ejercía un poder militar, político o financiero insignificante y no tenía un control efectivo sobre los dominios occidentales dispersos que aún podían describirse como romanos. Los reinos bárbaros habían establecido su propio poder en gran parte del área del Imperio de Occidente. En 476, el rey bárbaro germánico Odoacro depuso al último emperador del Imperio Romano de Occidente en Italia, Rómulo Augustulo, y el Senado envió la insignia imperial al emperador romano de Oriente, Zenón. Si bien su legitimidad duró siglos más y su influencia cultural permanece hoy, el Imperio de Occidente nunca tuvo la fuerza para levantarse nuevamente. Entonces vemos cómo el Imperio Romano de Occidente cayó. Y eso está en Wikipedia, lo pueden buscar. Eso es historia. Ahora, si bien es cierto, aunque el Imperio Romano de Occidente había caído y quedaba el de Oriente, porque el Imperio Romano estaba dividido, quedaba el de Oriente, sin embargo, es el que cumple la profecía, el Imperio Romano de Occidente. La profecía apuntaba a que después de la caída de Roma, seguirían luego los pies y los dedos de hierro y de barro. Estos pies, en parte fuerte y frágil, de hierro y de barro, significan que algo quedaría de Roma en el tiempo del fin, que es la Roma papal. Eso está en la historia. Y también habrían 10 reinos o tribus bárbaras. Estos son los dedos de los pies de la estatua. Y aquí pueden ver los reinos bárbaros que estuvieron en Europa y que conforman hoy lo que son los países de Europa. Vamos a ver los anglosajones, lo que hoy es Inglaterra, los francos, lo que hoy es Francia, los alamanes, Alemania, los lombardos en Italia, visigodos, lo que hoy es España, los suevos en el noroeste de la península ibérica, vándalos en el norte de África, los burgundios, Suiza y parte de Francia, lo que hoy es, los herulos, Italia, y los ostrógodos, que también se encontraban ahí en Italia. Entonces estos son los 10 reinos bárbaros en Europa. Los pies, como ya vimos, representa a la Roma papal. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, entonces se dividen estos 10 reinos bárbaros que son representados, que son la parte de los pies
los dedos de la estatua, los pies representan lo que queda de Roma, la Roma papal. Entonces vamos a ver que el Imperio Romano de Oriente no se fragmentó en estas 10 tribus o reinos bárbaros. Por eso debemos descartarlo en la interpretación de esta profecía, porque no cumple lo que dice la profecía, porque decía la profecía que cuando cayera el Imperio Romano, entonces se fragmentaría en esas 10 tribus o reinos bárbaros, y solamente el Imperio Romano de Occidente cumple con esa característica. Entonces por eso el Imperio Romano de Oriente se debe descartar en la interpretación de esta profecía. Ahora, llegamos a la parte final. Llegamos a la parte de la piedra que destruye a la imagen, como pueden ver aquí, desde los pies. Esta piedra representa el reino de Dios, la segunda venida de Jesús a la tierra. Y aquí pueden verlo. Vamos a verlo, la segunda venida de Cristo, una ilustración para que podamos tener una idea aproximada, más o menos, porque va a ser algo mucho más glorioso de lo que nos podemos imaginar, lo que va a ser la segunda venida de Cristo, el reino de Dios viniendo a la tierra. Nos dice aquí el libro de Daniel: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel capítulo 2, versículo 44 al 45. Además, esa piedra, podemos verlo con la Biblia, es Jesús, porque nos dice aquí en el libro de Hechos: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos capítulo 4, versículo 11. Y además, esa piedra que destruye la estatua, vamos a confirmar ahora que ya vimos que es Jesús. Vamos a ver que esto hace referencia a la venida de Cristo. Pues nos dice la Biblia: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y aquí me detengo, vimos cómo la piedra destruye los reinos de este mundo, y vemos aquí que cuando el Señor venga, este mundo va a ser destruido también. Entonces esa piedra representa ese momento que va a ser cuando el Señor venga por segunda vez. Y nos sigue diciendo la Biblia: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y eso está en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 hasta el 13. Y nos sigue diciendo la Biblia: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16, 15. Y nos sigue diciendo más la Biblia: nosotros a la verdad justamente padecemos, decía el ladrón arrepentido que estaba en la cruz junto a Jesús, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, hablando acerca de Jesús. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas capítulo 23, versículo 41 al 42. Y sabemos que el reino al que hace referencia fue el que vimos en Daniel, que les estuve leyendo, el reino que es la piedra que va a destruir a todos los reinos de este mundo, y va a ser el único reino, el reino de la piedra, el reino de Dios, el que va a durar para siempre y no será jamás destruido. Y Jesús mismo habló acerca de su venida, de su reino. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 32. Y nos sigue diciendo: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:7 hasta el 8. Y estos dos últimos versículos nos dicen: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12.
Y el último texto nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Entonces, queridos amigos, hemos llegado al final y hemos visto ya cómo la palabra de Dios es real. La palabra de Dios se puede demostrar que es un libro verídico. Hemos visto cómo la escuela historicista es el método correcto, porque la misma Biblia nos da la manera como tenemos que interpretar las profecías. No hay que inventarse una interpretación, porque la Biblia misma se explica a sí misma. Y la historia nos ayuda a confirmar la profecía, como ya vimos. Entonces yo quiero invitarles a que, como pueden ver en pantalla, que se suscriban a mi canal, a que compartan, a que le den like al video, para que puedan más personas recibir el mensaje de la palabra de Dios y para que podamos crecer en este canal y para que de esa manera sus vidas puedan ser bendecidas, tanto ustedes como yo. Quiero también invitarles también para que se suscriban a este canal que se llama El Gran Engaño Final, donde también van a aprender muchas cosas, no solamente en mi canal, sino también en este canal. Van a aprender muchas cosas que son muy importantes para nuestro tiempo, de la palabra de Dios, así como yo estoy presentando, y con más datos y más cosas que son muy interesantes. Así que les invito a que se hagan cita tanto en mi canal, Vuelo Profético, como en El Gran Engaño Final. Así que vamos a orar para terminar. Espero que este tema haya sido de gran bendición para cada una de sus vidas. Me dejan su comentario también si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar. Yo con gusto los leeré. Bueno, ahora sí, vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por darme la oportunidad de haber presentado un tema más de su palabra. Gracias Padre por esta oportunidad. Quiero también orar por las personas que han escuchado este tema para que sus vidas puedan ser tocadas y bendecidas. Sea con cada uno de ellos, Señor, y que este mensaje haya impresionado cada una de sus vidas y que les mueva, Señor, a que puedan confiar, a que puedan creer en su palabra, porque ya hemos visto que es verdad. La historia confirma la profecía. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Les espero en otro episodio de esta serie de Vuelo Profético. Hasta la próxima. Bye bye.